Hablar sobre la guerra es sinónimo de poder, de política y sobre todo de interés. Ante el acontecimiento de la invasión de Rusia a Ucrania, muchos posibles escenarios podrían presentarse. Para las personas que no están informadas sobre lo acontecido, ya hace más de 2 años Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, como acción de respuesta ante la posibilidad de que Ucrania hiciera parte de la Unión Europea. Está claro que hablamos de poder armamentístico. Rusia es quien gana la disputa, pero detrás de Ucrania hay otro agente o países interesados en que por ninguna razón Ucrania se rinda. Y aunque puede sonar como una voz de aliento para Ucrania, realmente nosotros como espectadores no tenemos ni siquiera la más mínima idea de qué puede estar pasando en las tierras ucranianas. De igual manera debemos considerar realmente qué intereses hay detrás tanto de Rusia como de Estados Unidos, principalmente aliado de Ucrania y el principal suministrador de armas de corto y largo alcance, así como también capacitaciones militares. Con esto en claro, quiero darles la bienvenida a este nuevo video, en donde hablaremos sobre las predicciones posibles ante este conflicto. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué sabes tú sobre esta guerra? Deja tu aporte en los comentarios, recuerda apoyarnos con tu me gusta y no olvides suscribirte para ser el primero en conocer las curiosidades del mundo. Sin más que decir, comencemos. Ante la gran cantidad de escenarios, podemos hasta pensar en una derrota de Rusia, un conflicto aún mayor, la rendición de Ucrania. Quiero que sepan con respecto al tema Rusia-Ucrania no parece aún tener un rumbo fijo, pero dada la pregunta, es posible que Rusia pierda esta guerra y tenga que realmente determinar si decidir retirarse o no. Pero ¿a quién engañamos? Ya la guerra ha causado sus desastres. Por ejemplo, varios periódicos han hablado sobre cómo tanto Rusia como Ucrania ha actuado erróneamente con los medios de comunicación, unos acusándose a otros de quién fue el primero que disparó, sin pensar de por medio en fenómenos como el desplazamiento, la toma de rehenes tanto civiles como militares y el bombardeo a lugares como hospitales, parques y colegios. En todos los escenarios en donde se contempla una derrota por parte de Rusia, se cuestiona su posición, ya que antes de la guerra Vladimir Putin venía afrontando menor impacto económico y político. En un contexto es donde llegase a perder su influencia, se vería aún más reducida. Por otro lado, el mejor escenario para Rusia sería el que se consiga tomar Kiev. Ahora pongámonos en un contexto en donde tanto Rusia como Ucrania deciden entablar una mesa de negociaciones. Rusia iría directamente a poner un títere de Rusia en Ucrania, pero el debate se formaría porque la población civil ucraniana no quiere un gobierno prorruso. Rusia ya ha avanzado en cuanto a la toma de algunas ciudades de Ucrania, pero su objetivo de toma Crimea es no solamente una acción para reducir la motivación de los soldados ucranianos, sino también una victoria geográfica. Al final, si tú te has tomado el Donbass, de ahí en adelante a Rusia le tocaría sí o sí mantener una presencia militar y una sangría constante, o bien ambas. Yo digo que lo mejor que puede hacer Rusia es retirarse y llegar a algún tipo de acuerdo con Ucrania y sobre todo con Occidente para que le quiten las sanciones, pero claro, el orgullo nacional ruso eso no lo va a permitir y podría ser el fin de la carrera política de Putin. Por tanto, al margen de las tensiones y luego aparte a la mínima que haga algo, todo el mundo se va a meter encima porque todo el mundo sabe que ya no eres la fuerza que eras antiguamente. Hemos llegado a la mitad del video y para nosotros es muy importante saber qué opinas sobre este tema. Recuerda que puedes aportar tu grano de arena en los comentarios. Recuerda apoyar este canal suscribiéndote y dejando tu me gusta. Sigamos con el tema. Vamos al peor de los casos. Supongamos que la guerra se alarga. Sin mucho más, Ucrania no tan solo consigue resistir, sino que consigue recuperar incluso algunas zonas. Las sanciones continúan hasta que Rusia se ahoga económicamente y dependería en porción de su aliado que es China. Si analizamos la carrera política de Putin, prácticamente Vladimir ha cambiado todo para alargarse en el poder, en una fatal y posible rendición. La carrera rusa de la política de Putin podría terminar por una propia dimisión suya, lo que trae a más preguntas, pues nunca se ha hablado en un posible sustituto o ningún nombre que haya trascendido como posible sucesor. Seguramente cuando Putin tomó la decisión de Ucrania no pensaba que se alargaría tanto y es posiblemente también un error de cálculo, de riesgos altísimos. Supongo que el mandatario ruso creía que las cosas iban a ir como la seda, habían subestimado la moral como el ejército ucraniano, así como también no contó con que otras fuerzas armadas le ayudaran. La narrativa ha escalado hasta un punto en el que irte es una humillación. Como podemos ver, las guerras son complejas e indescifrables, la definen detalles y decisiones concretas que pueden girar el rumbo de la misma. La guerra no sigue un guión, son de hecho más complejas de lo que puede creer, y no bastaría solo un video para hablar de ella. Casi todos anticipaban que Rusia aplastaría a su rival fácilmente, sin embargo, llevan más de 2 años después del comienzo de la invasión de la guerra, y seguramente este territorio esté vigente, ataques feroces y sangrientas batallas. Ucrania continúa logrando sostener sus defensas
alianzas, parte también por la constante ayuda y abastecimiento de la OTAN, y por otra parte también los bloques y sanciones económicos a Rusia. Mientras este desenlace sigue sin una respuesta, el costo de la misma sería muy alto, ya que miles de vidas se perderían, las principales ciudades quedarían aún más destruidas y su economía sería difícil de recuperar. No hay ganadores, en una guerra ambos países quedan en ruinas. Ante una eventual victoria de Rusia en el conflicto, este tendría un precio muy alto y un valor muy bajo: la pulverización de un país entero del tamaño de Ucrania. No es algo que Occidente olvidaría tan fácilmente, por lo que es probable que las restricciones comerciales y diplomáticas con el gobierno ruso sean reforzadas aún más, y dejaría a Rusia totalmente aislada del resto del mundo. De por sí, esta invasión es parte de una guerra civil que existe en Ucrania desde el 2014. Las guerras civiles tienden a durar mucho más tiempo que las internacionales. Incluso si las fuerzas rusas logran asediar o controlar las ciudades fundamentales, es posible que las tropas no sean las suficientes para cubrir efectivamente un país tan extenso, dejando constantes posibilidades de contraataques. Seguramente el país que más soporte será el que haga con la victoria. Ucrania parece encontrarse más asentado en la guerra y Rusia es quien debe pensar y ejecutar su próximo movimiento. El acuerdo que parece más probable entre el momento es uno donde Ucrania acepta ceder soberanía de Crimea y de parte de la región, mientras Rusia reconoce la independencia ucraniana en el resto del país y su derecho de portar lazos con Europa y Estados Unidos. Este parece ser el único escenario donde el conflicto tenga una resolución positiva, o al menos no tan negativa para ambos lados, y esto evitaría más pérdidas. La guerra es un sinfín de decisiones, y es difícil saber qué está pasando actualmente o cuáles serán los siguientes pasos. De todas maneras, estos son algunos de los escenarios que deben considerarse. Llegados al final del video, no me queda de otra que desearles un excelente día. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.